¿Dónde ves en unos años a Carlos Alcaraz? Esta y otras preguntas serán contestadas por Álvaro Benito junto a Jordi Arrese o junto a Alex Correcha en Eurosport. Además es periodista deportivo del larguero y carrusel. Incluso los nervios de la entrevista de hoy es porque él es profesor de la asignatura de inalámbrico en radio del máster de periodismo deportivo de la Universidad de Villanueva. Con lo cual, un periodista especialista en tenis contra un aficionado a podcaster. La verdad es que la entrevista se dio bien y espero que os guste a todos. Un saludo, empezamos con el episodio. Bienvenidos a Bola de Match. Hoy tenemos un verdadero reto y he de admitir que estoy algo nervioso porque tenemos al otro lado de nuestros micrófonos a un titán del periodismo deportivo. En este caso estamos hablando de Álvaro Benito. ¿Qué tal, Álvaro? Buenas tardes. ¿Qué tal, Tony? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Encantado de estar aquí. Pues mira, encantado de poderte hacer la entrevista por fin. Nos ha costado algunos WhatsApp para allá y alguna... Dios se ayuda a cuadrar un poquito los horarios y demás, pero bueno, tengo un ratito ahora libre, así que nada, encantado y con ganas. Muy bien, pues ya hemos hecho una presentación un poquito de tu currículum, con lo cual lo que sí, para que te conozca un poco más la audiencia, me gustaría mucho que nos hicieras un resumen de tu vida, así desde jovencito hasta ahora. A ver qué tal. Bueno, nací en Madrid en el 86, me fui a vivir, bueno, mis padres eran profesores, eran porque están jubilados, y en el año, bueno, cuando yo tenía 9 años nos fuimos a vivir al Alcázar de San Juan, en la provincia de Ciudad Real, donde estuve 9 años, y yo tuve claro que, bueno, me quería dedicar al periodismo. Bueno, al principio dudé un poquito, ¿no? Porque, bueno, mis padres al fin y al cabo también al ser profesores, de hecho doy clases en un máster de periodismo y de alguna manera recuerdo lo que podría haber sido en caso de no ser periodista, que seguramente habría sido profesor como mis padres, y me volví a venir aquí a Madrid. La suerte de que mi abuela vivía aquí y pude y pudo ser más sencillo, a pesar de que entonces la vivienda no estaba tan cara como es ahora. Hice la carrera de periodismo y rápidamente, o sea, yo ya quise hacer prácticas, yo ya quise llevarlo todo a la práctica, digamos, ¿no? El primer año ya me metí en Radio Complutense, que era la radio entonces de la Universidad Complutense de Madrid, en la universidad pública en la que estudié, y en tercero de periodismo recuerdo que yo ya sabía por otros años que Radio Marca pedía becario. Y entonces pues se dio la oportunidad. Estuve 6 meses de becario en Radio Marca y me hicieron contrato. Estuve 10 años en Radio Marca contratado y en el momento en el que se quiso hacer un ERE, en 2016, pues dije, bueno, pues antes de que me echen, me intento ir yo. Y tuve la gran suerte de que la emisora que siempre se ha escuchado en mi casa, que es la cadena SER, pues se fijó en mí y llevo 7 años en la cadena SER. Y aparte tengo la suerte de hacer cosas de tenis en Eurosport desde hace 8 años. Así que bueno, ese es un resumen, si te parece. Ok, resumen rápido. Vamos a indagar en varias cositas. He leído en alguna entrevista tuya, no sé si será verdad, el tema de que querías ser reportero de guerra también. Sí, o sea, quiero decir, cuando yo tenía ya 14, 15 años, yo tenía clarísimo que quería ser periodista. Y en mi casa, que siempre se ha escuchado la SER, se ha leído mucho El País, me llamaban mucho la atención las crónicas de los corresponsales de guerra, muchísimo. Después fue derivando, según me fui haciendo más cagón, en directamente corresponsal. Recuerdo mucho cuando estaba haciendo primero o segundo de periodismo, el ir con algo que parece ahora mismo ya casi imposible, porque en fin, la venta de periódicos ha disminuido bastante y también su lectura. Pero recuerdo ir a la universidad con mi inseparable diario El País, leyendo las crónicas de Enric González, que es uno, también ha escrito libros y es un periodista que me encanta cómo escribe y las cosas que cuenta, que fue corresponsal en muchos sitios, en Londres, en París, también en Roma. Entonces, él escribía un artículo todos los lunes en El País que era Historias del Calcio. Y entonces decía, ojalá yo fuese en el futuro corresponsal, ya no de guerra, ya derivé en corresponsal en una ciudad grande europea, que siempre he querido vivir fuera y nunca he tenido la oportunidad. Y de repente se cruzó en mi camino, pero como esto no es a veces lo que uno sueña, sino que después lo que se presenta,
pero tampoco tengo una espina clavada, ni muchísimo menos de no haber sido corresponsal de guerra. Estoy súper contento de dedicarme a la radio y al deporte, la verdad. Muy bien. Algo que sí que te he escuchado también es el tema de que en Radiomarca te hiciste ahí como fuerte porque fue dura la etapa, dado que era nocturna. Me suena haberte escuchado y un poco me gustaría saber qué aprendiste, qué sacas de aquella época de Radiomarca, de esos 10 años haciendo programas. Pues mira, yo siempre digo que Radiomarca es el mejor sitio posible para empezar, pero el mejor, con diferencia, porque tienes la oportunidad de hablar delante del micro y de hacer cosas que igual en otros medios de comunicación, como es normal, pues no puedes. O sea, Radiomarca era desde las 6 de la mañana hasta las 12 de la noche, programación ininterrumpida durante 18 horas. Y siempre, para quien tuviese ganas, había oportunidad de algo. En última instancia, de presentar, pero si no, de contar noticias, ser segunda voz, productor, cubrir entrenamientos. Además, una etapa en la que yo empecé en Radiomarca en 2006, en las que al periodismo deportivo seguramente no se le veían con tan malos ojos como ahora mismo muchos ven al periodismo deportivo, donde cada vez se nos cierran más puertas, donde se nos permitían hacer más entrevistas, donde se nos permitían ir a más entrenamientos. Una época en la que se permitía al inalámbrico, los partidos de fútbol, estar abajo, a pie de césped, no ahora que nos mandan, con perdón de la expresión, a tomar por saco. Yo para mí Radiomarca es el lugar ideal para empezar, y además tuve la suerte de estar con Paco García Caridad, con Miguel Ángel Méndez, con Juanma Gonzalo, que para descanse, con Pablo López, en fin, con gente con la que yo creo que crecí mucho. Gracias a ellos y a otros, pues ahora mis casi 37 años, pues tengo la seguridad que tengo, por ejemplo, delante del micrófono y lo suelto. Bien, algo que sí nos gustaría conocer, porque mirando un poco cuando te mando los WhatsApp, voy a reconocer que noto que pone las 2 de la mañana, las 5 de la mañana. O sea, ¿cómo un poco es tu día a día? ¿Cómo te organizas? ¿Cómo lo montas? Cuéntanos un poco tu semana, porque yo veo que igual te acuestas a las 3, te levantas a las 8, no sé. ¿Cómo te organizas un poquito? Pues como puedo. Duermo poco, pero bueno, es que tengo una niña de 9 meses, con lo cual pues es lo que hay. Encantado de la vida. El tema es que yo trabajo en el larguero y como productor de Manu Carreño, con lo cual el programa acaba a la 1:30. Claro, esto no es tan sencillo como acaba el programa a la 1:30 y te vienes a casa y te acuestas a las 2:15, no, estás con la adrenalina todavía del programa. Entonces me es muy difícil acostarme no antes de las 3:30 de la madrugada, y la niña a las 8:30 de la mañana ya está diciendo, pues buenos días, estoy aquí, necesito tu atención. Tengo la suerte de que mis padres viven muy cerca de donde estoy yo, a mis suegros que nos ayudan, y entonces claro, por eso pues a veces mando mensajes a la gente. Yo la verdad es que considero que, claro, o sea, mando mensajes a veces a las 2, 3 de la mañana porque no he podido durante el día. Pero yo creo que la gente por lo general los pone en silencio, con lo cual no molesta a la gente. Eso es lo que quiero pensar, ¿sabes? Ok, es que me extrañaba un poco. Tiene que llevar un horario... Claro, sí sabía que por el tema del larguero te acostabas tarde, pero digo, no sé, por la mañana también rinde. Bájalo un poco a tierra, de lunes a domingo, más o menos, si la semana es normal. Ya has dicho que te acuestas tarde y tal, pero ¿qué sueles hacer? En los lunes hago esto, los martes, un poco, si lo puedes bajar un poco más a tierra. Bajando a la tierra, me despierto 8:30, 9 de la mañana, aquí con la niña, desayunando, un poquito arreglando la casa. Intento siempre intentar a salir a correr un poco, tener algo de tiempo para mí, gracias a mis suegros, gracias a mis padres que ven y además disfrutan también de la niña que tiene 9 meses. Y después el teléfono ya se enciende. Y ya desde las 11 de la mañana pues ya estoy pendiente de cosas del programa, cosas que surgen, cosas que hay que pedir en ese momento. Intento que no me ocupe mucho de la mañana, pero es inevitable estar conectado. Y los lunes en particular, bueno, 2 días a la semana suelo tener también clase en un máster que doy de periodismo deportivo. Los días que no, pues me intento echar una siesta aunque sea breve, y después a las 5:30 me voy para la radio
y a las 6:30 estoy en la radio, de 6:30 de la tarde a 1:30. Y ya cuando hay Gran Slam, pues ya la locura se multiplica, porque depende de si me cojo vacaciones en la radio o no para poder hacer lo de la tele, los Gran Slam, Abierto Australia enero, Roland Garros mayo, junio, y después agosto, septiembre el US Open, pues lo puedo compatibilizar doble tele y radio o cojo vacaciones en la radio. Eso ya depende del momento, pues decido una cosa o la otra. Así que eso sería más o menos. Y libro viernes, sábado. En la radio libro viernes, sábado, así que es el momento que tengo un poquito más para poder estar con mi mujer, con mi hija, con mis padres, con mi familia, e intentar desconectar siendo complicado, la verdad. Bien, la verdad es que ya digo, yo no sé cómo se dobla esta persona para poder llegar a radio, para poder hacer los partidos. Era una locura. Creo que te has explicado bien. Sí, bueno, hay otro Álvaro Benito, que es el bueno, que digo yo, en plan de coña siempre. De coña, en serio. Somos dos personas diferentes, lo digo porque hay mucha gente que me dice, joder, y a él en mucha menor medida, pero también. Está el que es comentarista o sea, el que tiene el grupo Click Noise, y el comentarista que además lo es también de la cadena SER y de Movistar, y después estoy yo que hago de Eurosport y cadena SER. Lo digo porque muchas veces nos confunden, o da la casualidad de que, por ejemplo, en la radio coincidimos. Es muy curioso decir Álvaro Benito buenas noches y que el otro diga Álvaro Benito buenas noches. O sea, parece que entramos en bucle. Pero bueno, que somos dos personas diferentes y que para mí los días también duran 24 horas. No lo paré. Ok, este Álvaro Benito es López Brea. O sea, eso es, el otro es Villar. Para que lo tenga claro la audiencia. Vamos al meollo un poquito. Dinos cómo te preparas antes de comentar un partido de tenis, por ejemplo en tele. ¿Qué buscas o cómo preparas un poco todo esto? Bueno, ha habido una evolución. Yo empecé en 2015 y a nosotros tenemos un programa en el que podemos acceder todos los que trabajamos en Eurosport en los diferentes países, y podemos acceder a información. Quiero decir, por ejemplo, ahora cuando empiece Roland Garros, pues entraré en el servidor que tenemos para ver información que parte de ella también podemos ver a través de las webs oficiales y demás, pero ahí viene concentrado todo. Me gusta bastante y no sirve mucho, que son los cuadros, resultados y también datos. Quiero decir, me toca, por ejemplo, hacer el partido de primera ronda de Djokovic contra Ricardas Berankis. Pues como tengo la suerte de comentar además partidos bastante buenos o de gente que son cabezas de serie y demás, pues una biografía de cada uno, datos de enfrentamientos entre ellos y demás. Pero a mí me gusta siempre alimentarlo con algo más. Si tengo trato directo con alguien del equipo de quien vaya a comentar el partido, pues maravilloso. Le pregunto, oye, ¿cómo está? ¿Cómo llega? Expectativas, si ve el cuadro, lo que tiene después, si no, y demás. Noticias alrededor de esas personas. En fin, todo para ayudar en la retransmisión, porque mi idea es que, aunque para mí hay sagrar alguna cosa y es fundamental que el tenis en la tele no se habla durante los puntos, y eso lo tengo claro, y desde el momento en el que empieza a votar, sea un tenista que vote 2 veces la bola antes de sacar, o sea, uno que vote 25 veces como Marin Cilic, yo me callo. Pero eso sí, en el momento en el que acaba el punto, creo que casi siempre hay veces, casi siempre hay contenido como para poder hablar. Teniendo en cuenta que la gran mayoría de partidos, al menos en Eurosport, que es donde yo trabajo, hay un comentarista y un narrador y un comentarista. Y después están los momentos en los que yo, con el tiempo, también me lo han aconsejado mis jefes y se lo agradezco mucho. Y recuerdo unos años después de empezar que me decían: Álvaro, disfruta de los silencios. Sé que llegas desde la radio y a veces para ti es complicado callarte, pero disfruta de los silencios, por ejemplo, cuando en el US Open, que es una gozada, porque a veces hasta te da la sensación de que no es necesario que hables. Cuando la gente se vuelve loca, recuerdo el Tsitsipas Alcaraz, aquel mítico de hace año y medio en el US Open, que tuve la suerte de comentar. Es que en el quinto set había veces que me quedaba callado, porque merecía la pena escuchar a la gente. Entonces, y volviendo a lo de antes, que no me quiero perder el hilo. Para mí, cuando uno habla, me gusta llevar un hilo, y me gusta que también la gente que está viendo el partido aprenda algo más.
y sobre todo potenciar al que tengo al lado. Yo tengo la suerte de poder estar con gente como Alex Correcha, como Jordi Arrese, que mi trabajo, o al menos eso entiendo yo, es darle ritmo a la transmisión, decir cosas que tengan sentido, callarme durante los puntos y hacer brillar al comentarista, porque el comentarista es el que sabe. Si yo permito que todo eso se junte y además el partido es bueno, pues es la cuadratura del círculo. Es maravilloso. ¿Qué diferencia hay entre narrador y comentarista? Si es que la hay o lo utilizáis normalmente. Sinónimos. Bueno, cuando acaba un punto, por ejemplo, si hace falta comentar la jugada, valla derecha, el revés cortado, la dejada ha sido buena, pero la contradejada mejor, bola de rotura para el contrario, a mí me gusta entrar, decir una cosa breve para que al otro le dé tiempo a hablar. Aquí hay una circunstancia, claro, el narrador narra como que tal y el comentarista pues analiza un poco más. Hay diferencias, ¿no? Por ejemplo, con Jordi Arrese sucede que él está en su casa, está en Barcelona, entonces casi siempre hablo yo aunque sea 5 segundos porque sé que él después se va a tirar. Cuando tengo la suerte de comentar con Alex y él está conmigo al lado es más sencillo, porque a veces él y yo nos entendemos con una mirada y si se le ha quedado algo pendiente de decir después del punto anterior que se ha tenido que callar porque hay un punto y lo respetamos siempre del silencio, con una mirada nos entendemos de que después del siguiente punto yo ya no digo nada, tú te lanzas, ¿vale? Y después hay momentos y momentos, que yo creo que el que sigue los partidos en Eurosport yo creo que se puede dar cuenta. No es lo mismo el Nadal Djokovic que contamos hace año y medio, ¿no? Casi ya 2 años, aquel de semifinales mítico que gana Djokovic, que te dedicas a analizar el partido el 100% del tiempo. Hablas del partido. No es lo mismo que un partido de primera ronda, que suele ser bastante sencillo. Imagínate que el favorito está ganando 6-2, 6-3, 2-0, pues igual te cuento una batallita Rese o te cuento una batallita Correcha. Es decir, yo creo que hay momentos para todo. ¿Cómo gestionáis un poco el tema de... Yo es que lo veo muy complicado, el comentar, el hablar y además lleváis las redes sociales, o sea, vais como metiendo cosas de redes sociales. No sé si os lo gestionan y os lo van dando más mascado o cómo lo hacéis. ¿Cómo no perdéis el hilo del partido y además redes sociales? Las redes sociales están muy bien si las utilizas correctamente. Si no, te pueden llegar a desubicar un poco, ¿no? Y a mí ha habido algún momento, sobre todo al principio, cuando empecé a comentar partidos así más importantes, que alguna vez me llegaron a desubicar, pero bueno, lo logré para dar tiempo. En una semifinal o en una final, yo no puedo estar pendiente de las redes sociales. Yo tengo que estar pendiente del partido, hacerlo lo mejor posible. Pero a la vez nos gusta interaccionar con la gente. No tenemos ayuda como tal. Sí que es cierto que yo cuando me preparo un partido tengo las hojas de los cuadros, el orden de juego del día y tengo una hoja donde me apunto todo. Me apunto desde en la entrada, si tengo tiempo, las 2-3 preguntas que le quiero hacer a Rese o a Alex. Eso pues habitualmente comento, pues si no, pues Fernando Murcia o Álvaro Rama, con quien sea, pues hago exactamente lo mismo. Y después me gusta tener tips para momentos valle del partido. Oye, mira, ¿qué ha pasado esto con Kyrgios? ¿Qué ha pasado esto con tal? Aprovechar, por ejemplo, el 1 iguales, el 2 iguales, si no hay mucha chicha, aprovechar ahí que siempre tenemos un poquito de tiempo. No es lo mismo preparar un partido en el que juega Nadal, que sabes que intenta durar los 25 segundos al límite, a uno de Medvedev que va a toda hostia, con perdón, y que igual no puedes ni hablar durante los juegos. ¿Sabes? Eso es una gestión bastante particular. Claro, y después, el tema de las redes sociales, si el partido es flojo, te da tiempo a coger, seleccionar estos 3-4 comentarios y también depende. A mí me gusta, por ejemplo, los partidos de Nadal de madrugada, el decir cómo lo estás viendo, desde dónde lo estás viendo, porque con Nadal sucede algo que no sucede prácticamente con ningún otro cualquiera, que la gente aposta, se despierta a unas horas intempestivas y cambia sus ritmos del día para ver a Rafa Nadal, que eso es acojonante, eso es increíble, eso solo sucede con Nadal y ahora un poquito con Carlos Alcaraz. Y después está cuando incluso preguntan cosas que además vienen a cuento y que está genial. Y después es muy curioso, porque quería decirlo ahora que lo preguntas, Tony, que cuando cuando son primeras rondas, se nota que hay un
público mucho más de tenis puro, que te pregunta cosas más de panenquitas de tenis. Entiéndeme, ¿no? Sí, no tan Un seguidor, generalista. claro, no tan generalista. En cambio, en unas semifinales, que también depende del torneo, igual hasta serán en abierto, entra otro tipo de seguidor, que es más de Nadal, de Nadal. Parece que a la vez eres un pro Nadal y un pro Djokovic, un anti Nadal, un anti Djokovic. Yo ahí intento poner un poquito de freno y eso pues que cada uno sea de quien sea. Entonces, resumiendo, las redes sociales sí las vemos, pero cuando podemos, sobre todo en los partidos en los que no hay mucha chicha, porque en los que hay chicha, ¿qué narices voy a hablar yo en un Nadal Djokovic de semifinales de Roland Garros de preguntar qué cordaje lleva Nick Kyrgios? No, voy al partido y dar las gracias a todos por los comentarios y si hay alguno que me llame la atención lo digo, pero es que tengo que estar sobre todo al partido. Es que hay otros encuentros, sobre todo de primeras rondas, que si no introducimos otro tipo de elementos, creo que ofrecemos al telespectador o al que nos está siguiendo a través del dispositivo que sea, unos comentarios pobres o un poco vacíos e incluso aburridos. Muy bien, pues gracias por aclararnos un poco, porque nos surgía la duda cuando he preguntado a gente qué preguntarte. Nos surgía la duda de cómo gestionáis el tema de las redes sociales a la vez que estás retransmitiendo un partido. Lo veíamos tremendamente complicado y la verdad es que tienes que tener mucha cabeza y muy rápida para poder llegado a pensar, sí, a mí me ha llegado a pasar de decirle a algún amigo, incluso a mi mujer, en partidos gordos, si hay alguna pregunta, algo en concreto que tenga relación con el partido o algo que merezca la pena, métete en mis menciones en redes sociales y me lo mandas por WhatsApp, porque es que si no, a ver, no puedo estar a un montón de WhatsApps, menciones en Twitter y al partido, no puedo. No es lo mismo, insisto, una primera ronda Alcaraz contra Baez que una final de Roland Garros o una semifinal. No tiene nada que ver. La intensidad, el volumen, la atención que, evidentemente, si en ese partido de primera ronda Alcaraz va perdiendo por 2-0, pues me enfoco sobre todo en el partido. Pero si no, creo que hay que, no sé, contar batallitas, contar otro tipo de cosas, porque es que el partido en sí no tiene demasiado interés. Cuéntame un poco qué jugadores profesionales te gustan más. Puedes ir para atrás todo lo que quieras. Me gusta más, pero claro, tiene que ser mainstream esto. No, es que a ver, recuerdo, pues fíjate, me recuerdo mucho a Steffi Graf. Recuerdo además a Steffi Graf de sus últimos años cuando ganó a Martina Hingis, cuando empezó a sacar de cuchar en aquella final de Roland Garros. Encima entonces vivía en Alcázar de San Juan y lo recuerdo como si fuese ayer. Martina era súper joven y me encantaba cómo jugaba Steffi Graf y cómo aguantó el empuje de algunas jugadoras tan jóvenes como Serena Martina, que estaban viniendo muy fuerte por detrás. Recuerdo muchísimo a Andrea Agassi. O sea, era un jugador, yo creo que avanzado a su época, la suya, que fue sobre todo los años 90. Yo creo que es un tenista que era más moderno y que de hecho, no sé con quién hablé hace poco acerca de... Creo que lo comentamos en el Open de Australia, en un momento dado, en un partido, no sé con quién. ¿Quién es el mejor restador de la historia? Entonces, creo que estábamos Alex y yo, nos quedamos así mirando y dije, Djokovic. Y después me quedé pensando y dije, hostia, Agassi. Agassi era increíble, me encantaba. Era un tenista más moderno de la época en la que él compitió. Restaba dentro, Restaba dentro y recortando las preparaciones, pero restaba de la hostia. Perdón. Restaba, si era así. Restaba increíble, o sea que Steffi, Agassi. Y después, a ver, yo siempre digo, el tenista que más me ha emocionado es Nadal, por cuestiones obvias. El más completo es Djokovic. El tenista más completo que he visto nunca en directo, que he podido hacerlo en varios sitios y por televisión, es Djokovic. Es que lo peor que hace es el smash. En realidad es lo único en lo que no es un 9, el resto es un 9, un 10. Pero el más brillante para mí es Federer. O sea, el que más me ha emocionado Nadal, el que más completo Djokovic y el más brillante es Federer, que se me caía la baba. De hecho, recuerdo la última vez que comenté su partido, un partido suyo que además
tenía esa sensación de que igual era la última vez que comentaba un partido suyo, fue frente a, juraría que era Denis Istomin en una primera o segunda ronda, creo que era primera ronda de Roland Garros 2021. Y estaba comentándolo con Jordi Arrese y creo que es el partido en el que, comentando un partido de tenis, he babeado más. O sea, no comentaba, babeaba, lo siento, lo reconozco, porque ver a una persona con esa elegancia jugar al tenis no lo he visto nunca en ninguno. Y fíjate que los he visto muy buenos, como todos, pero nadie tan brillante como él, nadie tan elegante. ¿Dónde ves en unos años Alcaraz? Pregunta o pronóstico difícil, pero me gustaría saber tu opinión. Le veo arriba, le veo ganando Grand Slams, pero que la gente no piense que va a ganar 22, 20, 21, 23 como estos tres bestias. Básicamente por una cuestión de que aunque quiera ser constante, es que hay imponderables. Y creo que la suerte que hemos tenido de convivir y de vivir la etapa de estas tres bestias, que igual están en el top 15 o top 20 de mejores deportistas de la historia, y son tres de tenis, y los tres además actuando en la misma época, ha sido un privilegio y por desgracia se nos está escapando ya de las manos. Alcaraz le veo arriba, le veo ganando Grand Slams, le veo, fíjate, hace unos días escuchaba a Alex en la SER precisamente que decía, claro, con el tema este de que, bueno, se ha vuelto a lesionar, ojalá que vuelva seguramente ya para Monte Carlo. ¿Cuál es el problema de Alcaraz? Que, claro, en París se lesionó, no estuvo en la Copa de Maestros, iba a llegar al Open de Australia, iba a llegar muy bien, se lesiona, farón, vuelve, va a Buenos Aires, un torneo ahí en 2.50. Claro, el problema es que es tan bueno, decía Alex, que donde otro tenista va a coger rodaje, él, como es muy bueno, gana un par de partidos, se planta en semifinales y que dice, joder, pues voy a ganar. Y después va a Río, donde defiende el título del año pasado y además está tan cerca de Djokovic para volver a ser el número 1 del mundo, que va y juega. Y va y lesionado casi le gana el 12 del mundo como Cameron. Si, es lo de siempre, Tony, si las lesiones no le afectan de una manera grave o de una manera importante, si mantiene esa constancia que es tan difícil, el nivel lo tiene. El nivel lo tiene para ganar más Grand Slams, sin ninguna duda. Pero vamos. Así que le veo ganando Grand Slams y estando peleando con Jannik Sinner, con alguno de estos jóvenes estadounidenses que están surgiendo y que espero de verdad que ganen algún Grand Slam alguna vez. Un Korda, no sé si Ben Shelton en el futuro. Ostras, mírate a Fou, que ya ha llegado a alguna semifinal últimamente. Le veo arriba, evidentemente, y luchando por ganar los grandes. Muy bien, con tantas entrevistas y tantos partidos comentados, sé que te voy a hacer que memorices, vamos, que cojas alguna anécdota o alguna historia chula o graciosa. Si tienes alguna que nos puedas comentar, algo que haya pasado ahí, que no se haya llegado a escuchar, pero mira, nos pasó esto, madre mía, tuvimos que salir por este lado, o alguna anécdota con algún jugador, no sé. ¿Te refieres a un partido comentado de tenis? En la Sí. tele, en la radio, ¿a qué te refieres? Sí, en la tele, en la radio, o alguna anécdota que puedas decir con tanta Bueno, entrevista. Sí, yo no sé si esto lo he contado alguna vez, yo creo que sí, y si no intento recordar algo que no haya contado nunca. Yo la primera vez que cubro algo de tenis fue en Radio Marca, porque antes el tenis en Radio Marca lo hacía Paco Caro, que ahora está en Televisión Española presentando Estudio Estadio y que es la voz del balonmano, pues una puñetera locura. Él se va y de alguna manera yo, aunque era muy joven, dije, joder, me gusta mucho el tenis, pues lo he dicho, es lo típico que en Radio Marca eso sí que lo puedes hacer, en otros medios de comunicación no. Empecé a narrar, encima tenis en radio es complicado, el tenis en radio narrando desde la tele, o sea, por la tele, es todavía más difícil y si ya no tienes el sonido ambiente original, el sonido ambiente de pega ya flipas. Pero la primera vez que fui a comentar algo en situ fue en la Casa de Campo en 2008, septiembre de 2008, tenía 22 años, una eliminatoria de Copa Federación, una eliminatoria de Copa Federación España-Rusia, pero entonces en España estaban Lili Ruana, la Belgina y estábamos ahí en una posición de comentaristas, estábamos Javi de Diego de Radio Nacional, Melchor Ruiz de COPE y yo. Y de repente me dan paso
y empiezo a pegar gritos, y hacer algunos gestos, yo soy igual y tal, no sé qué. Y me dicen, tío, ¿qué te has puesto a cantar como un loco? Y yo, sí, estoy en una cabina, tampoco estaba en tal. Esa sensación de, de que con el tenis, Tony, parece que todo tiene que ser silencio, tiene que ser pulcritud, tiene que ser... Y yo he creído, no sé qué opinarán aquellos que me escuchan ahora en la serie y que ven los partidos que yo retransmito en la tele, para mí el silencio es sagrado durante el punto. Pero fuera de ello, creo que se puede optar por un lenguaje ameno, por un tono un poco más elevado, más allá de que igual en otras épocas se hacía de una manera un poco diferente. Entonces recuerdo aquel momento en el que me miraron todos como, ¿qué estás haciendo? Esta Z, que también es cierto que, pues, si me dan paso en la radio, ¿qué pasa? Que tengo que susurrar, tengo que, no sé, estoy en una cabina, creo que tampoco pasaba nada. A ver, más cosas. Tú lo viste apropiado y... Yo lo vi de ver. Claro, o sea, no estaba molestando a los tenistas. Pues estaba en una cabina, estaba haciendo mi trabajo. Y además en radio, a diferencia de en la tele, en la radio narras el punto porque la gente no lo está viendo, lo está escuchando, se lo tiene que contar. Claro, una vez que yo entré en Eurosport en 2015, empecé a narrar empecé a narrar tenis en Radio Marca en 2006 o en 2007. Claro, cuando se me presenta la oportunidad de la tele, digo, joder, pues la hostia, no tengo que hablar durante los puntos. Como que me tengo que concentrar para los 5, 6, 7 segundos que vienen a continuación para dar pie a que después comente el comentarista. A cuando acaba un juego siempre hay 20, 30 segundos, quiero decir. Pues yo me he llegado a cascar partidos enteros en Radio Marca con 1 o 2 comentaristas, narrándolo en una cabina por la tele, y joder, eso sí que era complicado de verdad. Esto ahora, a ver, no digo que sea sencillo, porque además recuerdo la final de Open de Australia que tuve la suerte de hacer hace un año, y eso es un momento que me hubo para toda la vida, y intentas siempre decir el comentario adecuado en el momento adecuado, saber cuándo tirarme, o sea, que es que eso también es un arte, pero ya llegaba con el bagaje de la radio. A ver, recuerdo, por ejemplo, en Praga, en la Copa Davis aquella de 2012, en el careto del equipo, el careto de Almagro, recuerdo estar en los pasillos antes del partido definitivo, cómo Stepanek estaba como un toro ahí preparando la tal, y en cambio a Nico se le veía, pues, bueno, cada uno es como es, ¿no? Pero un poco más dubitativo, más calmado, más tal, y Stepanek estaba como un toro, y yo ya pensé, madre mía, y ahora esto ha quedado todo a pasar, y por desgracia ganó Chequia aquella vez. Recuerdo goteras en la Cartuja en la final de la Copa Davis 2011, que de repente llego de Radio Marca a Sevilla, que fui por la mañana y llegaba y había goteras prácticamente al lado de la pista. Recuerdo, fíjate, y con esto acabo, y si me enrollo mucho me lo dices, el partido con el que finaliza la jornada de viernes de la final de la Copa Davis 2011, de la Argentina-España, es un del Potro Ferrer, que es uno de los mejores partidos que he visto aquí in situ nunca. Una con diferencia de 25 centímetros, creo que entre uno y otro. Era una batalla increíble. Me dejé la voz. Ya venía a narrar el Nadal-Mónaco, sí, Nadal-Mónaco. Y me dejé la voz de tal manera que al día siguiente, que era el partido de dobles, me levanto y no tengo voz. Ostras, ¿qué hago? Y a la farmacia, a Propolio, o sea, aguanté como pude, pero claro, es que narrar, Tony, en radio, tenis, hace que a veces muy difícil fuerzas la voz. En Praga no me pasó tanto al año siguiente, pero es que el del Potro Ferrer aquel, y encima yo creo que antes gritaba bastante más que ahora. Uno aprende con el paso del tiempo que le puedes meter intensidad sin necesidad de gritar, y yo seguramente antes gritaba por desgracia mucho más. Pero recuerdo levantarme aquel día en Sevilla, el día siguiente del 2-0 España contra Argentina, en aquella final del año, y decir, no tengo voz, ¿qué mierdas hago? Voy a la farmacia, Propolio, qué sé, fuese necesario. Yo sí lo recuerdo mucho. Muy bien. Claro, la siguiente pregunta era cómo llegaste un poco al mundo del tenis. Entiendo que te dieron la oportunidad ahí, ¿no? En Radio Marca. Sí, digamos que cuando fue en 2007 que creo que se fue Paco Caro, que es el que hacía un poco las finales, y dije, oye, mira, si queréis que alguien lo haga y tal, pues
pues lo dije yo, cuando después era el torneo, además que ya existía el torneo en Madrid y demás. Primero en la casa de campo, que claro que lo cubrí un año, y ya a partir del año siguiente siempre en la caja mágica, pues siempre iba yo. Cuando estaba en Radio Marca, además, de alguna manera organizaba un poco todo, ¿no? Este protagonista para Vicente Ortega, por ejemplo, Manolo Santana, era amigo de Vicente, pues este para el programa de la 1, este para el programa de las 4, como que yo me lo guisaba, yo me lo comía y me encantaba. Y además entonces en Radio Marca, que era patrocinador oficial del torneo. Y ahora en la SER, bueno, pues sigo haciendo cosas, aunque ya hay un narrador desde hace ya muchísimo tiempo, y tengo la suerte de seguir haciendo cosas de tenis, en la radio y la tele. Estoy encantado. Y nosotros de tenerte ahí, porque se nota cada vez más experiencia, mejor, no sé. Yo la verdad es que os tengo mucho aprecio. Necesito cambiar un poquito de tercio y hacerte una pregunta más personal, que espero que la hayas pensado, porque desde hace algunas entrevistas se la mando a los entrevistados, de alguien a quien admiras. Ya nos has ido diciendo algunos nombres de personas que han sido referentes para ti, pero bueno, si te pudieras quedar con alguien, o te dejamos decir unos cuantos, alguien que creas tú que admiras a nivel personal o profesional, da igual. De medios de comunicación, ¿no? Sí. O no hace falta, si tú... Alguien a quien tú admiras. Joder. A ver, admiro a Manu Carreño. Le admiro porque si tú crees que mi vida es complicada, la suya ya ni te cuento. O sea, el nivel de locura que es su vida, con una productora, el programa de tele, el programa de radio, y además, al fin y al cabo, yo soy el productor del larguero y tengo un cargo de responsabilidad, pero es que el cargo de responsabilidad real lo tiene él, que es el director y presentador del programa. Y lo más complicado, y aquí nos vamos a la otra vertiente, porque aquí sobre todo hablamos de tenis, pero es que el 90% de mi tiempo no se lo lleva el tenis, se lo lleva la producción de un programa de radio donde sí se habla de tenis, pero se habla y mucho de fútbol, donde se habla de baloncesto, se habla de Fórmula 1, en fin, se hablan de otros deportes, ¿no? Y entonces, como que en mi día a día, el tenis no es lo primordial. Es lo primordial en el sentido de que yo llego a casa, tengo mi tenis TV, me veo los partidos y en los Grand Slams, pero que en mi día a día pues me tengo que pelear con jefes de prensa, directores de comunicación, intentando conseguir protagonistas, historias, que encima cada vez es todo más complicado. Pero claro, sacar noticias en el mundo del periodismo actual es lo más complicado, lo más difícil. Y a mí me admira la capacidad que tiene Manu de conseguir noticias, que para mí es el número uno en información, sin ninguna duda. O sea, saca noticias de una manera, o sea, tiene muchas fuentes y eso realmente es admirable. Y cómo consigue sacarlas dentro de su ritmo de vida, que es realmente complicado. A mí o sea, yo admiro a Manu y después hay muchos a los que valoro muchísimo. Valoro mucho a Miguel Ángel Méndez porque digamos que fue el que me sacó de la noche en Radio Marca. Él volvió de Onda Madrid, yo estaba haciendo la noche en Radio Marca y dijo, no podemos tener a una persona aquí de noche, digamos que infrautilizándola. Entonces me cambió un poco el horario y a partir de ahí me empecé a convertir en una persona que me acostaba pronto y me levantaba pronto, pero que no trabajaba por las noches. Pues que yo estuve un año entero currando de 1:30 de la mañana a 9 de la mañana. Es que no tenía vida. Y después intentaba ir a la universidad, estaba en tercero o cuarto de periodismo. Un año que aprobé solo 2 asignaturas. Y encima, claro, me acababan de hacer contrato en la radio, mi vida era la radio, no hacía otra cosa, no salía con gente apenas. Entonces no tenía pareja, o sea, era todo un poco chungo, era complicado. Y él, digamos que me rescató de eso y hizo que pues durmiese poco, pero que tuviese ya un poco más de vida, la verdad. Y además profesionalmente siempre me ha ayudado mucho y yo le tengo un cariño increíble, al igual que a Pablo López, que además es muy, muy, muy amigo mío y que ahora dirige Marcador con éxito junto a Pablo Panarena y que además fue el primero con el que casi hice radio. ¿Sabes? Yo era un chaval de 20 años y el que me saca 10, pues se le notaba evidentemente con mucha más experiencia que yo y yo crecí muchísimo junto a él. O sea, te digo 3 nombres por decir, pero seguramente habría muchos más. Podríamos eternizarnos porque imagino que has tenido muchos mentores,
No, mentores, sí, mentores, eso. Méndez, López, Gonzalo, a Paco García Caridad, a pesar de que, bueno, a veces teníamos puntos de vista diferentes, pero me enseñó mucho, me enseñó lo que era la radio y, en fin, bajo su prisma, él hacía entrevistas buenísimas. O sea, lograba, fíjate, eso es lo que más me gustaba de Paco, cómo lograba intimar, que es lo que yo intento cuando me toca presentar el larguero, eh, cómo logra intimar con la persona que está al otro lado, cuando se nota que hay química con la persona a la que está entrevistando, y eso Paco lo hacía absolutamente de maravilla. Sí, y ahora en la SER, pues eso, con Manu, fíjate, también admiro a Dani Garrido, la manera que tiene que es el director de Carrusel, la manera que tiene de mantenerse a flote en antena durante 8 o 9 horas seguidas, sabiéndose el programa de memoria. O sea, lleva haciendo Carrusel, es cierto, 7 años, pero yo creo que ya casi desde el inicio se sabía el programa de memoria, sabe cuándo entrar, cuándo meterle intensidad, cómo repartir juego, cuando tiene que ponerse serio lo hace. O sea, es un animal comunicativo brutal y le admiro. No había pensado en Dani Garrido, pero según estaba hablando de diferente gente, digo, joder, pues también en Dani Garrido, la verdad. No pasa nada porque te alargues o porque surja alguien, o sea que ya te digo que esto es una especie de charla para los apasionados del tenis, y en este caso no hay problema de que te alargues, me añadas a alguien sin problema. Pues mira, y hablando de tenis, admiro mucho a Zubiarrain. O sea, Zubiarrain es una leyenda del periodismo deportivo de tenis en este país. O sea, yo cuando empezaba a escuchar la radio y era muy pequeño, ya estaba Zubi en la serie. Yo he crecido escuchando sus crónicas. Ya cuando le conoces, como a mí me ha pasado ya en su última etapa, en una etapa en la que es una persona más mayor, joder, me alegro que aquella persona a la que he escuchado durante tanto tiempo, he leído durante tanto tiempo, pues ahora poder trabajar con él, y la verdad es que me enorgullece bastante el hecho de poder trabajar con él y que cuando compartir momentos de radio, sobre todo cuando hay grandes momentos de tenis con sí. Bien, pues pasamos a otro apartado que tenemos siempre presente en este podcast, en Bola de Match, que es algunos de los libros que te han marcado, que te han inspirado, que recomiendas. Como ya te comenté, pueden o no ser de tenis. En este caso has seleccionado 3, pero prefiero que nos los cuentes tú un poco. ¿Por qué? O si nos puedes explicar un poquito de ellos. Bueno, esto seguramente le haya pasado a más gente, pero la biografía de Agassi Open, siendo yo un gran fan de André Agassi, cuando tenía 10, 12 años, empecé a aficionar al tenis, a verlo por televisión, a escucharlo en la radio, las retransmisiones, aquellas batallas con Agassi, aquel Roland Garros que hicieron que le gana a Medvedev, remontando sets en contra. La manera en la que el libro se mete en lo que era la vida de André Agassi, que todos pensamos que el deportista de alto nivel es una persona rica, famosa, que no tiene preocupaciones, que vive al margen de la realidad. Y la manera en la que se mete en la persona, en los problemas, en el día a día, además en un tramo final ya de la carrera de André Agassi, donde ya las lesiones, los dolores eran permanentes, pues ahora es que me llamó la atención y me chocó mucho. Y después he elegido 2 que no tienen que ver con el deporte, y que la verdad es que fueron los primeros, o sea, lo digo para no retrotraerme igual a tiempos demasiado pasados. Patria me impactó mucho, porque además, bueno, la novela de Aramburu, y que después además se juraría que el año pasado, el anterior o el otro, se llevó al cine, y que además se llevó bastantes premios. Al fin y al cabo hablaba de algo que, como tantas otras generaciones de este país vivieron, yo la viví, cierto que durante solo los años 90, lo que provocó ETA antes en los años 70, 80 sobre todo, pues yo era muy pequeño y no lo viví de primera mano, pero era
no sé, el cómo volver a mi época de la infancia, de los 90, primeros de los 2000, cuando a través de los informativos de televisión, cuando escuchaba la radio, los asesinatos de ETA, la percepción que se tenía un poco de ese clima que había en Euskadi, pues Patria me llevó a ello. La verdad es que lo devoré y me impactó mucho. Y me quedo también con Inés y la alegría, la novela de Almudena Grandes. A mí me gusta bastante Almudena Grandes, que es curioso porque la empecé a leer cuando estaba viva y por desgracia la acabé cuando falleció. Eh, la dejé a medias, no sé muy bien por qué, y la acabé pues cuando falleció. Y que bueno, tiene lugar un poco acerca de una secuencia. Bueno, a mí todo lo que tenga que ver con capítulos e historia de la Guerra Civil Española me apasiona. Igual también un poquito, Tony, por el tema de mi madre, ¿no? A la que conoces, Carmen, Maru, como la llamo yo. Eh, bueno, la llamo mamá, pero Maru porque viene de Marusa, porque bueno, su familia es gallega y demás. Mamá o Maru, como la llamamos en la familia, y que, claro, ella daba historia, geografía, historia. Mi historia siempre me ha apasionado. Entonces, todo lo que tenga que ver con narrativa, con momentos de la Guerra Civil Española, me encanta consumirlo. Y la óptica de Almudena Grandes en ese momento de la resistencia de aquellos republicanos represaliados, cómo se organizaron en el sur de Francia para intentar volver a España a través del Valle de Arán. Es una de las últimas novelas, de hecho, que, bueno, hace un año, ¿no? Que la leí, hace un año, 2 años, y que también me impactó bastante. Sí. Muy bien, buenos libros. El de Open, ya digo que nos lo han comentado más entrenadores o gente relacionada con el tenis. Y de hecho en la propia página web establecí un ranking donde puede la gente ver en los que casualmente se coincide. No te creas que coinciden tanto en los de tenis. Realmente están coincidiendo en otros libros, pero por casualidades de la vida tengo como 6 o 7 donde mínimo se han dicho 2 veces o 3. Y mira que pueden ser entrenadores, preparadores físicos, periodistas, yo qué sé, de nutrición, psicólogos de tenis, pues están coincidiendo en algunos libros. Y el de Open, como ya había salido, la verdad es que va a subir un poco en el ranking. Sí, normal, está muy bien. La verdad es que merece la pena. Y claro, o sea, es que si te dedicas al tenis de una manera o de otra, siendo jugador, entrenador, preparador físico, nutricionista, aficionado, prensa, como es mi caso, un libro de cabecera. Totalmente. Me gustaría saber qué estás aprendiendo ahora mismo, porque siempre la gente inquieta. Yo creo que es verdad que imagino que estarás centrado en la crianza, pero a nivel de algo que puedas leer o aprender, ¿qué dirías que estás aprendiendo en este? Bueno, estoy aprendiendo a ser padre, eso es lo fundamental en mi vida ahora mismo. Estoy aprendiendo a ver en qué guardería o en qué centro educativo es el más propicio para que el curso que viene ya interactúe con niños de su edad. Estoy en ese pleno proceso. Mira, y bueno, todos los días se aprende. Y en el plano profesional estoy en un momento en el que la verdad es que lo comento mucho con mis compañeros. Estoy intentando ver qué es lo que quiere el receptor, qué es lo que quiere el oyente. Si quiere algo diferente a lo que se ha ido haciendo, por ejemplo, y en este caso hablo de lo que ocupa gran parte de mi tiempo, que no es el tenis, que es el programa deportivo nocturno en el que trabajo, que es el Larguero. Yo creo que no se puede tratar al oyente como hace 20 años. O sea, estoy intentando, sobre todo cuando yo presento el Larguero, intentar ofrecer contenidos diferentes a lo clásico que se ha hecho siempre y que yo sinceramente he de reconocer que me aburre. Me aburre cuando lo hago y por eso no lo hago. El clásico presentación, información, opinión, entrevistas así un poco vacías a protagonistas que en muchos casos no quieren hablar contigo, sino que es por compromiso. Quiero algo diferente. Entonces, hace 20 años, el oyente que se ponía el transistor, la radio,
Seguramente no sabía nada de lo que había pasado durante el día, se ponía la radio a las 11:30, a las 12, que era cuando antes empezaban los programas deportivos nocturnos y tal. Pero es que ahora mismo la gente ya sabe lo que pasa. O buena parte de la gente que consume los medios de comunicación se pone a las 11:30 el larguero, por poner un ejemplo, pero ya sabe lo que ha dicho Ancelotti, lo que ha dicho Xavi, ya sabe cómo acaba un partido, ya sabe muchas cosas. Yo creo que le tenéis que ofrecer algo diferente al oyente. Y me refiero a lo que a mí me incumbe sobre todo, que es el programa deportivo nocturno. Historias, sobre todo entretener. Yo creo que lo que tenemos que hacer fundamentalmente es entretener. Entonces, cuando has preguntado ahora mismo, Tony, el tema de, bueno, ¿en qué momento estás ahora mismo? Bueno, pues personal, ya te lo he dicho y es obvio, estoy aprendiendo a ser padre. Y profesionalmente estoy en una búsqueda de qué es lo que está demandando el oyente, porque creo que esto va muy rápido, todo está cambiando muchísimo, y quien no se suba al carro de lo que quieren ahora estos nuevos oyentes, pues se va a quedar rezagado. Y entonces sí, estoy en esa búsqueda, buscando respuestas, digamos. Tiene esa reflexión para poder innovar, ¿no? Sí, o para ser cercano. O sea, Vale. yo intento siempre, para mí lo fundamental es ser cercano con el oyente. Que el oyente sienta que eres uno más de su casa, que cuando lo estás escuchando en el podcast, mientras corres al día siguiente el programa, y se pone igual, no se pone el programa entero, pero se pone una reflexión tuya, se pone una historia esta de 20 minutos, se pone un Sanedrín de 15 minutos que hayas hecho, Sanedrín, o sea, una tertulia, que es como lo llamamos en la SER. Estoy en la búsqueda un poco de innovar, de hacer algo diferente, teniendo en cuenta que yo creo que hay gran parte, o cada vez más parte de la audiencia, que ya, punto uno, ya sabe lo que ha pasado, y punto dos, estamos en un momento en el que, bueno, ya sé que esto sobre todo es tenis, pero bueno, también pasa con el tenis. La última vez que nosotros, por ejemplo, entrevistamos a Carlos Alcaraz en la radio fue en septiembre, cuando ganó el US Open. Obviamente estando allí, porque había allí un compañero mío, un compañero de la cadena SER. Y la anterior creo que fue cuando ganó en Miami. Y Nadal, no recuerdo la última vez que entrevistamos a Rafa Nadal, pero no es porque nosotros no queramos, sino porque en 2023 hay tropecientos mil medios de comunicación en España, fuera. Cuando yo empecé en la radio en 2006, pues había, aunque ya había internet, pero había muchísimos menos. Y esto extrapolándolo después al fútbol, pues es que cada vez es más complicado tener protagonista. No es porque no queramos, sino porque yo creo que hay tal volumen de medios por una parte y por otra, los clubes de fútbol, por centrarnos en el deporte del que más se habla, digamos, en España, te lo impiden, porque de alguna manera te ven como un enemigo. Y también es cierto que no estamos pasando por el mejor momento del periodismo deportivo en España, o que tenga más fama, tenga más, ¿sabes? Entonces, por eso te digo lo de que estoy en esa búsqueda de seguir haciendo periodismo, pero sobre todo darle al oyente lo que creo que ellos quieren. Y creo que lo fundamental es cercanía y entretener. Ser cercano, meterte, si lo está escuchando en su casa, pues meterte en el salón de su casa. Si lo está escuchando al día siguiente mientras está en el gimnasio, meterse en ese puñetero gimnasio. Cercanía y entretener. Y evidentemente, pues tenerlo todo. Historias, algo de información, tertulias no demasiado largas. Yo no odio las tertulias largas, no me gustan, digamos. Entonces estoy en esa búsqueda. Sí, estoy en eso. Me lo voy a apuntar también para mis micrófonos. Cercanía y entretener. Me he apuntado también A ver, storytelling. que yo no tengo la verdad absoluta. Esto que te estoy diciendo a ti, anda que no se lo he dicho yo en el máster de periodismo deportivo que doy clase en la Universidad de Villanueva aquí en Madrid. Yo se lo digo a los chavales y les digo, a ver, yo no tengo la verdad absoluta. Yo es lo que creo. No soy ninguna persona, no me considero nadie en la profesión, ninguna persona muy importante, pero sí que creo que ya tengo cierto bagaje, que llevo 17 años en esto. Y entonces, es cierto que al principio, pues yo me dedicaba a currar, y ahora ya igual, sí, curro, pero pienso. Pienso bastante más que hace igual 10 años que iba con el piloto automático, ¿sabes? Entendido. De todas maneras, yo ya te digo que lo tengo apuntado. Voy a reflexionar y sobre estos 3 elementos de cercanía, entretener. Me he apuntado también storytelling.
o contar historias. Sí que por eso te he preguntado un poco lo de anécdotas, porque creo que al oyente siempre le gusta, siempre le cuadra. Mira, es una tontería, pero hace unos días estuvimos en la radio a Pachi Puñal. Ostras, Pachi Puñal es Osasuna, de toda la vida, ¿no? No solo que está ahora mismo en Osasuna, no, estábamos hablando de las semifinales de la Copa del Rey de fútbol. Y un compañero mío que lleva mucho tiempo y que es una persona muy importante en la SER, como Jesús Gallego, le pregunté, oye, te escuché hace un tiempo una anécdota con Sergio Ramos y contó una anécdota, otra tal, y fue un momento de radio de la hostia. Fue un momento de radio realmente bueno. Estos que te llaman la atención, que es, por eso digo lo de entretener. Y por eso te decía también antes que yo admiro a Manu Carreño porque hace algo que cada vez es más complicado en la radio, que es dar noticias. ¿Sabes? Y encima en un momento en el que, por desgracia, pero es una sensación mía, se valora mucho menos dar noticias que antes. Mucho menos. Yo creo que los que consumen ahora medios de comunicación, los más jóvenes, que nos siguen consumiendo, pero seguramente también con otros formatos y de otras maneras, no valoran tanto pues dio la primicia Manu, o alguna vez que, claro que suceden, que aquí dan noticias también otros compañeros, o lo dan Onda Cero, Radio Marca o la COPE, porque igual a los 5 minutos aparece reflejado en otro sitio y como se apropian de la noticia, no se valora tanto. Yo creo que en la época de La Morena, de García, eso se valoraba mucho más, ahora no tanto. Y aún así hay periodistas ahora que dan noticias y que yo, vamos, que les admiro a Manu Carreño, a Antón Meana, que tiene mi edad y que es un periodista increíble, o sea, increíble, y eso es lo más complicado. Yo, como seguramente no tenga esa capacidad para dar noticias, creo que tengo otras aptitudes con P, y una de ellas sea precisamente eso, que cuando me pongo delante de un micrófono, entretenga al oyente, sea cercano y le dé un producto que le guste. Que guste. Muy bien, te voy a tirar ahora una cuestión comprometida. Piénsala. Quiero que me digas quién crees que podemos traer al podcast, que creas que puede aportar, que digas, mira, creo que siendo de tenis, esta persona sí o sí tiene que estar en tu podcast. Una de las personas, no sé si la que más, ¿vale? Pero una de las personas que mejor sabe leer el tenis que yo conozco es Jordi Arrese. O sea, lo comunica bien, es cierto que hay otros que lo comunican súper bien. En la por ejemplo, también en Movistar, Roberto Carretero lo hace genial, Mielgo y otros compañeros de los medios de comunicación. Pero a mí me ha pasado muchas veces de estar con Jordi Arrese comentando un partido y él me dice lo que va a pasar. O él me dice la táctica que va a emplear uno. Yo tengo un partido en la mente que es un Alcaraz Berretín, que seguramente los que estén escuchando esto sepan a quién nos referimos. Un Alcaraz Berretini de tercera ronda de la 10 de Australia del año pasado. De tercera ronda, eso es. Gana Berretini en el super tiebreak del quinto y empieza el partido, no sé si es 2 sets arriba Berretini o se pone set iguales, no recuerdo bien, pero recuerdo a Arrese insistir, es que no le está forzando sobre el revés de Berretini, que es lo peor que tiene, que intenta utilizar el cortado porque el dictado plano no sabe pegarle, que le abra pista, que se está obcecando, que se está precipitando, pero como en ese partido que hice con él, yo con los partidos que hago con Arrese, yo sé que al principio voy a decir 2-3 cosas de tácticamente cómo va a ser el partido y al final pasan y se cumple en el 95% de las ocasiones. Yo es uno de los tipos que creo que más conocimiento tienen del tenis, porque al fin y al cabo no es un deporte, si estás desde fuera, sencillo, en el sentido de que tácticamente cómo se analiza un partido de tenis. Pues claro, tienes que estar dentro para saber las alturas, las condiciones, las características, el cómo resta, la posición, o sea, son muchas pequeñas cosas. Y entonces, bueno, yo te sugiero el nombre de Jordi Arrese. O sea, es uno de los tipos, está en el top 3 de personas que más conocimientos tienen de tenis de los que yo he conocido, sin ninguna duda. Te lo compro totalmente porque además, yo como cuando jugaba tenis, poderle ver en los Juegos Olímpicos de Barcelona fue un espectáculo. O
sea, cómo jugaba tenis era de locos. O sea que yo también estoy contigo en que sabe leer muy bien los partidos y sería un orgullo el poderle traer y que nos hable de tenis en este humilde podcast. La verdad es que vamos a intentarlo. Pues seguro que... sí, la verdad es que seguro que él también está encantado, así que si te parece después te paso su contacto y ojalá que le podéis tener aquí también. Ok, muchas gracias. Antes de irnos, estamos ya terminando. Me gustaría mucho que nos comentaras dónde te podemos encontrar. ¿Qué redes sociales utilizas más? Que nos la comentaras, aunque la dejaré también junto con los libros en las notas del episodio. Tengo 2 redes sociales. Tuve Facebook en su momento, pero me quité. En @AlvaroBenitoLV en Twitter. Y creo que es igual, Álvaro Benito LV en Instagram. La verdad es que utilizo las redes sociales, a ver, si me preguntan yo contesto, pero no soy de poner un tuit diario, ni sobre todo cuando hay tenis, cuando comento, pues sí que me gusta. Y en Instagram, pues subo un post o 2 al año, no subo mucho porque tampoco... O sea, estoy pendiente de las redes sociales por temas de trabajo y demás, pero no soy de los que suba mucho, pero bueno. Y si alguien quiere, me puede encontrar ahí, obviamente. Muy bien, pues las dejaremos en la nota del episodio, como bien comento. Y simplemente, sin más, agradeceros a todos los que estáis en el otro lado vuestros comentarios. Si dais cariño en redes y podéis darle 5 estrellas en Spotify o un like en YouTube, un me gusta en iVoox o un corazoncito en Amazon Music. Si encima os suscribís a tonyfonseca.substack.com, pues recibiréis contenido en vuestra bandeja de entrada sobre tenis, no solo entrevistas, sino hay también artículos relacionados con diversos temas de tenis, tanto de preparación física como de técnica. Y no me quería ir sin comentarte varias cosas, Álvaro. La primera es que estoy en trámites de gestionarte que seas el pregonero de las fiestas de Cangas en Galicia. ¿Cómo? Que estoy en trámites a ver si puedo conseguir que tú seas el pregonero de las fiestas de Cangas. Mentira. Pero que, vale, yo me he vuelto loco. Digo, porque en varias entrevistas estás con ese tema ahí a muerte. Quiero ser el pregonero de las fiestas de Cangas. No, hay muchos más que se lo merecen. Yo soy un simple veraneante desde que tenía 0 años. Y ahora lo combino un poco con Bayona, entre Bayona y Cangas. Pero no, que no. Lo voy a sacar, que al final, a ver si alguien nos oye y por Dios, llamarle porque... No, yo disfruto mucho de Cangas cuando voy en verano. Me encanta ir a Galicia en verano, es mi lugar para estar los meses ahí de julio a agosto siempre que puedo escaparme. Pero no, por favor. Eso, sí, si lo dije alguna vez, era en plan de coña, para nada, bueno, no, por favor. En 2 entrevistas te lo he pillado. Yo me casé en Cangas. Ah, joder, esto no lo sabía. Sí, yo me casé en Cangas. Claro, es que la familia por parte de mi madre es de Galicia y llevan veraneando en Cangas de Morrazo, que está enfrente de Vigo, en la provincia de Pontevedra, desde el año, pues creo que mi madre me dijo el otro día, desde el año 72. O sea, desde hace 51 años. Yo nací en el 86, me bautizaron allí, mis padres se casaron allí y yo me casé en el concello de Cangas. Aunque después el fiestorro lo hiciésemos en Bayona y todo lo que tú quieras, pero me casó el que entonces era alcalde de Cangas y sí. O sea, joder. Tengo mucho cariño a Alcázar, obviamente, porque estuve allí 9 años. Pero bueno, o sea, a mí en verano, siempre que puedo, me gusta escapar a Galicia porque es como estar en casa, ¿no? Esto había que nombrarlo en algún momento, en que los dos, por casualidades de la vida, hemos estudiado en el mismo instituto, en Alcázar de San Juan. Es una ciudad pequeña de Ciudad Real, de Castilla-La Mancha. Y la verdad es que es una parte que nos une. Y algo muy importante es que me encantaría llegar con la mitad de vitalidad que llegó tu madre al final de su periodo de instituto. O sea, es de locos
ver a esa mujer cómo impartía clases, no sé, qué vitalidad. Yo la conocí en el periodo último y puedo decir que es de admirar. Claro, porque fue en herencia, ¿no? Claro, en ese último periodo, pues yo alucinaba. O sea, cómo se puede seguir amando la enseñanza, una docente excepcional y sobre todo la vitalidad. O sea, era increíble. Pues me emociono. Si yo muestro esa vitalidad es gracias a ella. O sea, y el amor que le tenía a la enseñanza, y el hecho de que solo el periodismo, digamos, que se ha cruzado en mi camino, porque si no sería profesor. Yo creo que... por ejemplo, a mí me han vuelto loco siempre la geografía, la historia. O sea, yo de pequeño, antes de que un tío mío, un hermano suyo, Arturo, me inculcara la pasión por el fútbol y me convertí en un loco del fútbol y de los deportes, o sea, yo con 5 años, a mí me encantaba, tenía mapamundis, coloreaba mapas físicos, mapas políticos, la geografía y la historia. ¿Por qué? Porque eso era lo que ella enseñaba. Así que sí, muchas cosas suyas, cosas evidentemente buenas, la vitalidad y todo eso, pues si yo tengo es gracias a ella. Pues desde aquí, fuerte abrazo. Y creo que hemos terminado. Agradecerte muchísimo, Álvaro, que hayas venido hasta nuestros micrófonos. Nada, gracias a ti. He estado muy a gusto y nada, pues la verdad es que cuando me lo contó mi madre, oye, un antiguo compañero mío ahí de herencia que tiene un podcast de tenis, ya digo, joder, yo encantado de la vida. Lo siento si me he hecho un poquito de rogar, pero mis horarios han sido un poquito complicados, pero bueno, hemos logrado sacar un momento que yo creo que ha estado bien y la verdad es que te lo agradezco, he estado muy a gusto. La verdad. Igualmente, pues para todos, como siempre os despedimos, un saludo y nos vemos en las pistas.